muchísimo gusto saludarte, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Gracias por venir a nuestra cabina. ¿Qué tal, David? Un gusto estar aquí con tu auditorio. ¿Qué te parece si, más allá de la coyuntura, más allá de la nota del día, le explicas y me ayudas a construir con el auditorio qué es la creación de un mercado de combustibles, de gasolina, de diésel y el impacto que tiene? Ahorita fuera del aire recordaba que alguna vez platicaban por teléfono y decía, bueno, si el muro de Berlín duró 28 años, el precio controlado de la gasolina duró casi 80. Es correcto. Y al final del día son movimientos quizá de la misma magnitud en la economía de las personas, ¿no? Sí, venimos, como tú bien sabes, de un modelo donde tenemos un solo proveedor. Esto era pues un tema casi soviético, ¿no? Nos podríamos comparar con países del otro lado del muro de Berlín, como tú bien anotabas, en los cuales el gobierno establecía el precio. A veces era más alto, generalmente, a veces más bajo de lo que era el precio de mercado, pero siempre era injusto. Nunca pagábamos lo justo por la gasolina. Y la construcción de un mercado parte, como lo vemos en economía, primero de que los precios reflejen las condiciones de producción de los productos, de su transporte, un margen razonable para quien lo produce. Nadie pide que lo hagan gratis, se les da un margen razonable. Y cuando tienes el caso de un bien que es comerciable, como es la gasolina, se trata de un precio que se cotiza en una moneda, generalmente en el dólar. Entonces el tipo de cambio sería otro elemento a considerar. ¿Por qué es importante desarrollar este mercado? Porque tú lo has dicho, estamos muy subinvertidos en este país. Le pedimos que hiciera todo a Pemex, donde Pemex no podía entrar, nadie podía entrar, Pemex no se podía asociar. Pemex se concentró por muchos años en realizar exploración y extracción de hidrocarburos, que es la parte más rentable de la cadena de producción, y no tuvo los recursos ni la posibilidad de invertir en transporte, almacenamiento y distribución de gasolinas. Hoy tenemos una red de ductos relativamente pequeña, tenemos más o menos 10,000 kilómetros de oleoductos que mueven petróleo para producir gasolina y solo 5,000 kilómetros de poliductos, que es lo que mueve la gasolina en realidad. Esto quiere decir que movemos mucho producto con pipas. Las pipas son 14 veces más caras por kilómetro lineal que un ducto. Entonces, hay una gran oportunidad por crear este mercado más allá de la coyuntura. Es un mercado que puede llevar la gasolina y los energéticos a los distintos lugares a costos eficientes, ¿no? Para muchos la solución hubiera sido más sencilla, poner más refinerías. ¿Por qué ir por un esquema de liberación de este tipo? Las refinerías y mantener el esquema del precio controlado. Tú recordarás la discusión que hubo sobre el tema de las refinerías. Se trató de construir una refinería el sexenio anterior, pero la realidad es que estamos en un mercado donde hay un gran número de refinerías justo cruzando la frontera. El mayor centro refinador del mundo está en Texas y ahí tienes capacidad sobrada, refinerías ya muy viejas pero bien mantenidas y que pueden ofrecer costos competitivos y producto de calidad. En México tenemos, como sabes, 6 refinerías. La mitad de ellas pueden procesar el crudo que tenemos, el crudo pesado, tienen coquizadora, y la otra mitad están hechas para crudo ligero. En Estados Unidos, las refinerías de Texas están diseñadas para procesar crudo pesado. Entonces, y ellos producen crudo ligero. Ajá. Entonces es una cosa muy interesante donde se puede ver cómo el mercado, el comercio puede llevar a aprovechar el petróleo pesado en una refinería que puede hacerlo, y de hecho México debería de empezar a importar crudo ligero, que ya lo empezó a hacer en algunas operaciones hace un año. ¿Por qué no construir una refinería? Porque la refinería te implica una gran inversión, son proyectos de más de 10,000 millones de dólares, al tipo de cambio de hoy son, ¿qué será? 220,000 millones de pesos. O sea, cada refinería costaría lo que le estábamos destinando al subsidio. Así es. Y habría que verlo además a la luz del caso de Brasil. Construyeron 3 refinerías y en Brasil el aumento de la gasolina va arriba del 50%. Claro, es que el tema es que cuando uno habla del tema de las refinerías, pensaría que se podría vender la gasolina a un precio menor. Pero la realidad es que el precio de la gasolina debe referenciarse siempre a los mercados en los cuales es intercambiada. Si vendiéramos la gasolina abajo de la referencia internacional, estaríamos subsidiándola.
Entonces, me parece que el argumento de construir una refinería pierde algo del mérito cuando te das cuenta que al final la gasolina se vende como un bien, ¿no? Los coches se venden a un precio, los celulares, Es que aquí habría que detenernos, es un bien. Es un bien. ¿Cómo entender este cambio? ¿Cómo hacerle desde la Comisión Reguladora de Energía para que la gente entienda que no es ni un pilar, ni es donde está, ni es un pilar de nuestra mexicanidad, ni es nuestra soberanía, ni es la piedra angular de los mexicanos? Claro. Como en su momento pasó, yo siempre uso la referencia de las tortillas porque se decían más o menos las mismas cosas. O lo que pasó cuando en este país durante muchos años equivocadamente tuvimos un tipo de cambio controlado, que pues, finalmente se movía el tipo de cambio y se desbarataba todo. Y hoy tenemos un tipo de cambio que se puede mover libremente sin que las principales variables sean afectadas, que es un precio más de la economía. Yo creo que es muy importante lo que mencionas. La gasolina es un bien más. De hecho, es de los únicos bienes que quedan todavía bajo un esquema de precio máximo determinado por el gobierno. En general, los precios... Y perdón que te interrumpa, ese Sí. fue un avance. Antes era un solo precio, ¿no? Antes era un precio fijo único. Era un precio único. Hoy hay una ligera flexibilidad para que Ahora- alguien pueda vender un poquito más barato. Y se está viendo, las gasolineras en algunas zonas del país, en Colima se está viendo, en Veracruz, en la propia Ciudad de México están dando un descuento. Pero el tema aquí es que la gasolina es un bien más, que debe ser intercambiado, que puede ser comprado y que va a fluctuar como fluctúa el precio de la manzana o el del mango o de cualquier otro producto de la economía. El tema aquí es que se buscaba, a partir de mantener un precio relativamente artificial o muy artificial en algunas ocasiones, y era muy curioso porque subía el precio del petróleo, y tú recordarás el IEPS, que servía como un amortiguador. Subía el precio del petróleo y bajaba el precio de la gasolina. Bajaba el precio del petróleo y subía el precio de la gasolina. Entonces, como consumidores mexicanos, siempre estábamos bien contentos cuando subía el precio del petróleo, porque bajaba el precio de la gasolina. Pero un producto no puede desligarse de su insumo. En el momento en que están desligados es cuando generas estas distorsiones. ¿Y por qué es importante que el precio se refleje? Pues hasta por causas de ecología. La demanda se determina en función del precio. Y lo que estábamos viendo en el mercado nacional de automóviles es que se estaban vendiendo ya muchos coches con 8 cilindros, con 6 cilindros, y ya las propias armadoras... Con tecnologías retrasadas, ¿no? Con tecnologías más Claro. antiguas, menos eficientes. Claro, y tenemos muchas opciones, y de hecho ya la industria automotriz en México está diciendo que va a tener que ajustar su oferta nacional para dar productos híbridos, productos eléctricos, productos alternativos. Nada más darte un dato. El costo por kilómetro recorrido de la gasolina, $1. Si te vas a un auto eléctrico son 50 centavos por kilómetro recorrido. Si te vas a gas natural, una conversión te puede costar muy poco, 12,000 pesos. Otra vez son como 50 centavos por kilómetro recorrido. Hay una variedad de alternativas que se van dejando de lado cuando tienes un precio artificial de la gasolina. Pues, ¿para qué voy a buscar una alternativa si estoy cómodo con mi Suburban? Yo no tengo Suburban, por supuesto, pero si alguien tuviera una Suburban... Sería exótico que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía tuviera una Suburban. Si alguien tuviera una Suburban, que son de 6 a 8 cilindros, que pues tengas este tema. Y Lo justo es que pague más. lo justo es que Yo pagues el otro más. día en el programa de televisión que hago con Ciro Gómez Leiva decía, pues es totalmente justo que yo que tengo un motor Hemi enorme, pague mucho más de gasolina si decido mantener ese vehículo que una Claro. persona que tiene un automóvil híbrido. Claro. O sea, finalmente sería mi decisión de negocios, de vida y de lo que sea. Claro, Con pero un- es una decisión Con racional. un con un precio fijo, a mí me tocaba más subsidio. Ese es un tema bien interesante que mencionas, David, porque la gente está muy enfocada a los bolsillos. Creo que hay un malestar natural, comprensible, pero la pregunta que nos estamos haciendo es si es la mejor forma de subsidiar a quien menos tiene a través de un subsidio en la gasolina. Como tú sabes, los deciles que tienen más ingresos consumen mucho más gasolina que los que tienen menos ingresos. Corrígeme si me equivoco. El decil más alto de ingresos consume el 20% de su ingreso en gasolina Sí, más o menos. y el decil más bajo el 9%. Tú dices 20, yo creo que es mucho menos. Yo el cálculo que traigo es, para llevarle un peso al primer decil, tienes que quemarte 32 en el último decil. O sea, 9 O sea, veces más. 9 veces más. Son centavos contra pesos en los casos, ¿no?
De hecho, el 40% del consumo de gasolina se concentra en los 2 primeros deciles. Y conforme vamos avanzando, tercer decil probablemente es el 70% del consumo. Entonces, Era un subsidio a los ricos, digamos. Es un subsidio regresivo porque le da más a los ricos que a los pobres. Si tú vas a hacer una política de subsidios, debes focalizarla. Y eso es lo que ha recomendado la OCDE, la ONU, la Agencia Internacional de Energía, casi cualquier agencia o grupo de discusión, think tanks de todo el mundo, incluso de México, han recomendado esto, ¿no? Muy importantemente el INCO, el CIDE, casi donde voltees. La OCDE decía, José Ángel Gurría, que tenía 10 años pidiéndolo, ¿no? El video muy entusiasta del secretario general de la OCDE, donde dice, y preguntan sobre el tiempo, ¿no? Y dice, sí, es un tiempo porque se tardaron 10 años, ¿no? Es un mal tiempo porque se tardaron 10 años. Aquí yo creo que hay dos preguntas que traen mucho la porción. ¿Cuándo va a bajar el precio de la gasolina? Porque hay toda una construcción entre las personas de que la reforma energética y que todas las reformas sirven para que bajara el precio. Yo lo que te diría es, en la construcción de la reforma se prometió y bueno, se habló de bajar el precio de la electricidad y el precio de la electricidad ha bajado. Si tú comparas lo que está pagando, por ejemplo, los domicilios, los hogares que tienen la tarifa baja, la tarifa no de alto consumo, la tarifa ha bajado un 7% desde 2012. En el caso de las tarifas industriales también han tenido una reducción. El gas natural también es mucho más competitivo que lo que se tenía hace 6 años. En el caso de la gasolina, hubo un momento en el que se congeló el precio por la llamada reforma fiscal, pero no fue, si tú revisas los documentos y todos los elementos de la reforma, no había manera de prometer una gasolina más barata porque ya estaba subsidiada. Ya era una gasolina que contenía un subsidio en aquellos años. Pero más allá de lo que fue, el mercado cambió, el petróleo subió, luego bajó otra vez. De hecho, venimos de $100, bajó a 18 y ya volvió a subir como a 40 y tantos, 50. Y ese cambio de condiciones pues lleva a que el producto tenga que costar lo que tiene que costar. ¿Cuándo va a bajar? Preguntas. Pues es que es la pregunta de todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Cuándo va a bajar? ¿Cuándo va a bajar? ¿Cuándo va a bajar? Cuando logremos sustituir el sistema de logística que tenemos hoy en día, muy viejo, muy subinvertido, por nuevas logísticas. Esa sustitución o esa complementariedad a la infraestructura que ya tiene Pemex va a permitir que lleguen nuevos ductos, como ya se están planeando y ya están en plena desarrollo, un ducto que va de Corpus Christi a Monterrey, y proyectos que se están diseñando para llegar al centro del país que vienen de Tuxpan a la Ciudad de México. Todos con capital privado y todos en desarrollo actualmente. Como te decía, el precio que tiene hoy la gasolina bajo la fórmula que sacó la Secretaría de Hacienda incorpora el costo de la logística eficiente, pero reconociendo cada tipo de logística. Si hay una pipa, esa pipa se cobra a un precio justo. Si hay un ducto, a un precio justo y un barco al costo también justo. Si podemos sustituir pipas por ductos, pues habremos reducido los costos 14 veces, como decía yo muy al principio. ¿Por qué los privados no estaban invirtiendo? Pues porque la señal de precios no estaba. ¿Tú invertirías en un lugar donde el precio no recupera los costos? No, o sea, porque además, al final dices, a ver, voy a invertir. Compro gasolina en Texas. Pero además estaban abiertos los permisos de importación y corrígeme si veo que nadie estaba comprando un litro. O sea, lo voy a comprar. Lo que yo lo compre lo tendría que vender más barato de lo que lo compre por el subsidio. Así más es. El costo de transporte, más una gran cantidad de factores. Así es. ¿Cuándo vamos a ver una competencia mucho más efectiva? La creación de un mercado mucho más efectivo. O sea, Eso va a tomar... Tenemos en un lado la parte de nuevos entrantes. Yo creo que hoy la Comisión Federal de Competencia Económica se viene en decir, oigan, ¿están preocupados por el precio? Cambiemos las reglas, porque las reglas estaban destinadas a no competir. Era como una suerte de mini virreinato, ¿no? Era como un pequeño feudo tener una concesión de gasolina que derivaba de una gran cantidad de favores políticos. O sea, eras amigo del gobernante en turno y pagaban con gasolinerías. Hoy no. Hoy, y lo decía en la entrada, pues debería haber una gasolinería, no
sé, Hidrocina y una todavía franquicia Pemex y una Gulfo, Oxxo, pueden estar todas en un mismo lugar. La Gas Eco. Hay ya 8 marcas en el país que ya Y están ya empezando a hacer eso. ¿Cuándo vamos a empezar a ver una competencia efectiva? Mira, va a depender mucho del ritmo al que los inversionistas continúen invirtiendo. Darte un dato, antes de tener una señal de precios correcta como la que se está dando en este momento, autorizamos el año pasado la construcción de más de 650 gasolineras en un año. Eso con un esquema que todavía no mandaba todas las señales que se requieren. Lo que estamos viendo es que relativo, por ejemplo, a Brasil, tenemos la mitad de las gasolineras por habitante y la cuarta parte que tienen los Estados Unidos. En Estados Unidos o en Europa tú ves muchas esquinas con las gasolineras compitiendo con los letreros, con servicio, con tiendas de comer, bueno, con baños limpios. Sí, o sea, ¿no? y si usas como el Waze en los Estados Unidos, te pone gasolinería más cercana y te pone los precios de las gasolineras y la distancia a la que están. O sea, ya hay un factor que dices, bueno, pues a lo mejor sí puedo recorrer una milla más porque el precio lo vale. Claro. ¿O no? Claro. Aquí es hoy hasta... Es de la que hay. Hoy es de la que haya, o sea, de la que caiga. Ahora bien, ¿cuánto esperar? O sea, ¿cuánta paciencia necesitan ustedes en la Comisión Reguladora de Energía, de la gente? ¿Cómo vamos a ir viendo que se crea un mercado, Guillermo? Mira, lo que hemos visto, y si tienen oportunidad de vernos, todos los permisos los otorgamos en internet, o sea, hay una cámara de televisión, todos los jueves estamos en nuestros plenos y tenemos un gran número de permisos que se autorizan todos los días. Por ejemplo, un permiso de gasolinera, desde que se ingresa a que se otorga, pasa un mes y medio. Se revisa el diseño, se revisan las condiciones técnicas y se autoriza. En ese sentido se otorga muy sencilla, de manera muy sencilla los permisos. Tenemos una operación toda libre de papel. Yo cuando llegué a la CRE, llegué ahora en abril, hace un año casi, y se habían dado el año anterior con mucha velocidad más de 10,000 permisos, que eran los viejos gasolineros con el nuevo permiso de la reforma. Se dieron muchísimos, 10,000 permisos. Y yo dije, bueno, voy a llegar al mundo del papel. Dije, ¿dónde está resguardada la información? Quiero ir a ver los archiveros. Sí, claro. Pues resulta que todo está en la nube. Todo se manejó a través de una oficialía de partes electrónica. No hubo ningún papel de por medio. Se establecieron firmas electrónicas avanzadas con el SAT y toda la información fue ingresada a través de un sistema electrónico. Y así nos seguimos. Todos los permisos de la CRE se ingresan a través de oficialía de partes electrónica. Y este modelo lo estamos asesorando a otras dependencias para ver si lo quieren incorporar y dejar de vivir en el mundo del papel. Continuamos platicando con Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Estamos en firme. Elige a HSBC y da un paso más. Presentó. Aquí no suponemos, se analiza. David Páramo llega hasta la columna vertebral de la noticia. Sigue al hombre fuerte de las finanzas en @dpáramooficial. Regresamos. De madrugada. Martín Espinosa le espera de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana en Imagen Radio. Porque las noticias no tienen horario. IM Intermoda, el espacio para hablar de moda y consolidar grandes negocios. Descubre las últimas tendencias en el evento más grande de Latinoamérica, del 17 al 20 de enero en Expo Guadalajara. IM Intermoda, Shine On. Más información en intermoda.com.mx o al 3122-4499. IM Intermoda. Bienvenidos al espacio de reflexión, donde el Padre José de Jesús Aguilar, la voz amable de la radio, te ayudará a reforzar tu fe cada día. Resonancias de Fe. Todos los domingos, de 9 a 10 de la mañana. Resonancias de Fe. En Imagen. Contra la razón no se discute. David Páramo, el hombre fuerte de las finanzas, la tiene. Estamos de regreso.
Regresamos en firme, estamos platicando con Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía. La Comisión Reguladora de Energía es muchísimo más que solo administrar la liberación del precio de los combustibles, en particular de la gasolina, que ciertamente pues es un tema, pero es un tema que irá pasando. Claro. De repente viajas a algunos países de Europa, y no necesariamente de los más avanzados, sino Grecia, por ejemplo, Claro. donde el uso de paneles solares y de energía solar está muy desarrollada. Como el caso de Grecia, porque además Grecia es una de las gasolinas más caras del mundo. Por ahí la cuarta, la quinta, corrígeme si me equivoco. Y hay alternativas. ¿Sí la tiene? No la tengo, güey. ¿No la tienes de las más caras del mundo? No la traigo, pero bueno, Por ahí te voy a robar la lista. Por ahí te voy a robar esa Te la lista que ahí dejo, traes. Pero sí tendríamos que estar empezando a desarrollar otro tipo de combustibles, ¿no? Claro, de hecho la CRE tiene entre su mandato todo el transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, como bien mencionabas, también el gas natural, pero tenemos toda una cara de la CRE que no hemos mostrado todavía, no nos han dejado, que es la parte eléctrica. Y de hecho tuvimos un anuncio hace un par de días donde se Es que, perdón, es que parecería que energía es... Y es otra de las deformidades que tenemos como país, ¿no? Como sociedad. ¿Para qué preocuparnos que la gasolina era barata? Y hay que seguir diciéndolo, la gasolina. Y sigue siendo barata, ¿eh? La gasolina era barata. ¿Para qué preocuparnos por desarrollar otro tipo de energías alternativas? Claro. Si la o sea, ¿para qué vas a...? No hay incentivos para dejar de hacer las cosas de una manera. Vamos, en un mercado controlado, lo decías con las... Si hubiéramos tenido el mercado competido, alguien hubiera dicho, las pipas son un absurdo. Claro. Son demasiado caras. Metes un ducto al día siguiente, ¿no? Y estás trabajando para ganar en logística. Como en la familia cuando haces cuentas de cuánto gastas en lavandería y dices, oye, ¿cuándo has ido a la lavandería? O 3 pago una lavadora. Ok, compro una lavadora. Claro. ¿No? Es un poco así. Si la lavandería es gratis, pues no te importaría. Claro, las energías renovables van a cobrar cada vez más importancia por esta corrección que se está dando sobre los precios de los hidrocarburos. De hecho, debemos tender a ser un país mucho más verde, mucho más enfocado a esto. Y en términos de los paneles solares, anteriormente la CRE es uno de los grandes impulsores de que las casas pudieran tener estos paneles, pero con muchos trabajos, con un régimen legal que no lo permitía antes de la reforma energética. Y ahora, después de la reforma energética, que tenemos el mandato de facilitar este tipo de operaciones, lanzamos junto con CENER un programa para facilitar muchísimo la conexión de paneles solares. Esto es para que puedan los hogares de mayor consumo aprovechar una nueva instalación y sin permiso de la CRE, no es una actividad permisionada. Si tienes una utilización muy pequeña de energía eléctrica, no tienes que ir por permiso y la interconexión se te hace al sistema, a la red de la CFE en un máximo de 18 días. ¿Cómo funciona? O sea, yo decido en mi casa que quiero tener paneles solares. ¿Cómo funciona? Hay más de 75 empresas y está creciendo muchísimo ese mercado. De hecho, te doy un dato. En el estado de California, que tienen una vocación verde como la que queremos tener también aquí en México, hay más empleos en la industria verde de colocación de paneles solares que en la propia industria de los hidrocarburos. Es un gran detonador de empleo. ¿Por qué? Pues porque necesitas la gente que te va a poner el panel, que te está administrando si quieres que te administren tu cuenta, si quieres el productor de los paneles. Hay una gran cadena de producción y de empresas trabajo. Que además tienen una fuerte competencia. Son 75 solamente. Yo que cuando es la hoy. temporada de béisbol oigo todas las noches los partidos de los Gigantes de San Francisco. Bueno, los anuncios, sí. Yo creo que hay básicamente de automóviles, muy pocos. El 20% son o de comida de automóviles, todos los demás son de negocios de energía. Claro. O sea, y de energía solar y de energías renovables, y que nosotros somos mejores que los de enfrente, y que nosotros instalamos más rápido. O sea, hay una gran competencia en ese sector. Claro. Y lo que hicimos regulatoriamente, anteriormente, te digo, se podía hacer, pero con muchas restricciones. Tenías que establecer un estudio, realizar no sé qué cuántos trámites ante la CFE, no había tiempos de respuesta. Lo que se está haciendo con el nuevo manual de interconexión y las reglas que estamos por sacar en la CRE en las siguientes semanas es que sea muy sencillo para la persona que quiera tener su panel
buscar a una de estas empresas que colocan los paneles y se firma un contrato de una cuartilla. Ellos te hacen los cálculos, se calcula que se recupera la inversión más o menos en 3 años y te aíslas completamente del sistema eléctrico. Y de hecho, si tienes excedentes, puedes venderlos, inclusive puedes hacer negocio vendiendo electricidad. Te vuelves un poco, te pones en el control de tu electricidad. Y eso yo creo que es algo bien importante. Si alguien no quiere pagar las tarifas que se tienen hoy en día, pues se puede independizar, se democratiza la electricidad. Y es un proceso... ¿Cómo va a avanzar? O sea, decías que en las próximas semanas harán nuevos anuncios. Seguramente vendrás aquí a platicar sobre eso. Con mucho gusto. Porque una de las cosas que me comprometo es que no es todo va mucho más que la liberación del precio de la gasolina. Claro. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cuál es tu ruta crítica? Bueno, el tema ahorita ya está publicada la primera pieza de regulación que sacamos la CRE y la CENER, que es el Manual de Interconexión. Ya está publicada en Diario Oficial desde el 15 de diciembre y ya está en operación. Y nosotros vamos a sacar unas disposiciones administrativas que están ahorita en consulta pública, por cierto, y han sido muy bien recibidas por la industria en el sentido de que promueven la facilidad, la simplificación y permiten que cualquier ciudadano pueda conectarse y tener acceso a esta nueva energía. A partir de ahí ya corresponderá a la industria y a los consumidores buscar cuál es su mejor opción. Lo que se espera hoy en día, un dato muy sencillo, ¿cuánto crees que de la generación eléctrica se da ahorita en paneles? 0.2%. Iban a decirte como el 1 o 2%. 0.2%. O sea, nada. O sea, no estamos... Nada. Estamos desperdiciando esa energía. Cuando estados como California, pues puedes tener un 10%, países completos están por ahí del 5 o 6 en Europa. Nosotros 0.2%. Y sabes que tenemos el 85% de nuestro territorio con insolación los 365 días del año. Sí, claro, o sea, es un absurdo que pensar en Sonora, Sinaloa, Mexicali, Chihuahua, ¿no? Morelos, Guerrero, Oaxaca. Claro. Podrías tener una gran utilización. Y además tienes la ventaja de que le das mucha estabilidad al sistema. En Nueva Jersey hubo una tormenta hace tiempo. ¿Y sabes cómo levantaron los sistemas básicos de hospitales, de policía, etcétera? Recogieron los paneles, salieron volando, ¿no? Pero se quedaron bastante enteros muchos de ellos. Los regresaron a sus casas porque tenían sus códigos y todo. Sí, claro. Los conectaron y esa electricidad solar fue la que permitió levantar los servicios básicos en los primeros días después de la tormenta. Entonces, le llaman la generación distribuida porque tienes muchos generadores conectados al sistema a lo largo y ancho del país. Creo que es uno de los grandes temas futuros. Guillermo, te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas venido.